Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El gran conflicto, los dos testigos. Lección 6. Dios Elohim Padre no ha escatimado nada para rescatarnos y restaurar lo perdido en la caída. Ha dado, enviado a su unigénito, Elohim, Hijo. Y Él, a su vez, mediante su sacrificio, ha enviado a Elohim Espíritu Santo. Cualquier otro conocimiento a este son accesorios. Llámense códigos secretos en la Biblia o las 10 dimensiones en las que podemos movernos. Normalmente conocemos que nos movemos en 3 dimensiones, pero han descubierto en la Biblia 7 más, o numerología, mediante la cábala, y estos no dejan de ser accesorios, es decir, son lastre, o como diría el apóstol Pablo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Dice también las Escrituras: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son palabras en el Nuevo Testamento, y las Escrituras a que se refiere aquí es el Antiguo Testamento. Se conjugan, se complementan. El Antiguo Testamento es el Dios entre nosotros, el arca en el santuario, específicamente en el lugar santísimo. El Nuevo Testamento es el Dios con nosotros, Emmanuel. Nace Jesús, el Cristo, y Él confirma que ha de ser Dios en nosotros. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila, un guardián, a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Guardián o el que vigila son... Los niños muchas veces estaban a cargo de esclavos que los llevaban a la escuela y los acompañaban en todo momento para cuidarlos de los peligros y las malas influencias. Llámense entretenimiento, distracción y de procrastinar. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián, nuestro ayo, el que nos vigila. Ya hemos aprendido a obedecer. Se ha hecho un hábito obedecer. Es una delicia obedecer, de acuerdo al Salmos 1. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es esto en nuestro diario vivir. Es decir, como el Salmo 1 medita en ella día y noche. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios estableció el tabernáculo, santuarios con 2 compartimentos, lugar santo y lugar santísimo, y en ellos giraba la vida diaria del pueblo de Dios, en el sistema de sacrificios. Cuando Dios establece algo, siempre es con un objetivo y un propósito. ¿Cuál es el objetivo del sistema de sacrificios? El de limpiar, perdonar mediante un sacrificio. Si los pecados habían sido perdonados mediante el sacrificio de un cordero, ¿era suficiente en el sistema de sacrificios de Dios? No. Y nos han enseñado que sí. El sistema de sacrificios de Dios concluye con el día del Yom Kippur. Entonces, ¿cuál es el propósito en el sistema de sacrificios de Dios? El que ingrese el sumo sacerdote al lugar santísimo a expiar los pecados perdonados. El sumo sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo, e ingresaba al lugar santísimo como representante del pueblo ante Dios. Es decir, la búsqueda de Dios es que entremos ante su presencia.
Y esto se ve claramente en el Nuevo Testamento. Dios reforma su sistema de sacrificios con un solo y único mejor sacrificio. Esto de acuerdo a Hebreos 9, versos del 6 al 10. Jesucristo es el Señor que sí limpia y perdona realmente. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y como el sumo sacerdote, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El propósito del sistema de sacrificio que vivamos como ante su presencia, y no un solo día, sino todos los días de nuestra vida y nuestra descendencia. Y así será por siempre, vida eterna. El periodo profético para nuestra vida es este. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Sexto, para ungir al santo de los santos. ¿Quién hizo posible todo esto? Cristo Jesús, Señor nuestro. Como maestro escogió a 12 discípulos, la iglesia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. A esos 12 les dio la señal inequívoca, por la cual el fin viene. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los 2 testigos son del Señor Jesucristo. Eso es significativo, por lo que dice en Hechos capítulo 1, versos 4, 5 y 8. Dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre a nosotros. ¿Y a qué viene? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, dunamis, y saldrán a dar testimonio de mí. Con este poder, dunamis, seréis mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los había confinado a estar únicamente entre sus coterráneos, en su propia iglesia. Pero ahora sí pueden salir al mundo a testificar del Señor Jesucristo. Que nuestro testimonio sea acerca del Señor Jesucristo. Dice también en Apocalipsis, en el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio. Esta parte del pasaje ilustra la diferencia entre testigo y testimonio. Ser testigo no es algo que hacemos,
es algo que somos. Dar testimonio es lo que hace un testigo. Y el testimonio es acerca del Señor Jesucristo. Y somos testigos únicamente cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Echa en nosotros la promesa del Padre a nosotros. Y para ser testigo de Jesucristo, no solamente es conocerlo, sino ser bautizados por el Espíritu Santo, para recibir poder, dunamis. En ellos se conjugan dos características, hecha posible por el Señor Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Rey, sacerdote. Estos dos testigos han sido restaurados, han nacido del agua y del Espíritu, han pasado de muerte a vida. El enemigo, para poder seguir viviendo, no quiere que nazcamos de nuevo. Y en los que han nacido de nuevo, se confirme ese nacimiento. Los que han nacido de nuevo viven con el Dios con nosotros. Y nos han enseñado que es suficiente. Pero para que se confirme ese nacimiento, debemos de vivir el Dios en nosotros. Los discípulos, 3 años y medio enseñados personalmente por el Señor Jesucristo, Dios con nosotros. 50 días después de la resurrección, fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a vivir Dios en nosotros. Y así listos para ser llevados. El triunfo importante para nuestras vidas es Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro. En el diálogo con Pilatos le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, mi forma de gobernar no es como este sistema. A lo que Pilatos infiere. Le dijo entonces Pilato, ¿así es que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices correctamente, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuál verdad? De que es rey y tiene un reino. Solamente reyes establecen formas de gobernar y establece que Él es rey y que tiene un reino. Esta es la verdad y solamente los que son de esta verdad oyen su voz. De acuerdo con la parábola de la cizaña en el campo de trigo, el final ha sido determinado. Un grupo para ser llevado, los hijos del reino, y otro grupo para ser quemado, los hijos del maligno. Es decir, los del reino de Dios y los del reino de las tinieblas. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Son determinados por un solo y único mensaje. Aquel que es la señal inequívoca de que el fin viene. Y será predicado este evangelio del reino. Todo aquel que tenga otro mensaje, que no sea este, es del reino de las tinieblas. En el reino de Dios no hay súbditos. Es un reino de reyes y reinas sirvientes. Por eso es por lo que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.